CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochati en CNN Chile. Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué está pasando al interior del gobierno y de la nueva mayoría? Digo ¿qué está pasando? Porque la nueva mayoría es diferente a la concertación. ¿Cuál es la diferencia? Una Michelle Bachelet distinta a la del primer gobierno. El Partido Comunista integrando el gobierno. Y nuevos cuadros dirigentes. ¿Qué pasa en esta nueva mayoría donde la democracia cristiana, que estaba dividida, anulada, una democracia cristiana que no cuajaba, se unió en contra del Partido Comunista? Lo criticó, dijo que lo estaban toreando. Y el Partido Comunista, algunos dirigentes dan algunas excusas, piden disculpas, otros dicen que no hay que pedir disculpas, y mientras tanto el ministro del Interior le dice que está muy solo, que conduzca, por favor, que guíe. Con nosotros está con ustedes el diputado Lautaro Carmona, primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, y que ingresó de larga data, ingresó a los 16 años a militar en el PC. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Tomás. Muy bien. A ver, toreo, dicen los demócratas cristianos, que se deje los comunistas de torearnos, de atacarnos, que Carol Cariola no siga con este asunto de publicar la lista de los señores que dicen que no queremos penalizar el lucro cuando es el gobierno el que no quiere hacerlo. Nosotros hemos sido hipergobiernistas, que critique a Michelle Bachelet. Entonces, ¿por qué nos critica a nosotros? A ver, ¿Cuáles son las relaciones de CPC? Yo creo que la nueva mayoría es distinta a la concertación, entre otras cosas que son más objetivas, es por un programa que se propone reformas estructurales. Y creo que el debate que hay y las reacciones que tiene la derecha dan cuenta de ese nuevo programa. Propuestas que para nosotros siempre tuvieron vigencia, pero bueno, maduraron y hoy día son parte de un programa que permite que habitemos desde la ADC hasta el PC o desde el PC hasta la ADC, como se quiera llamar, 7 partidos y movimientos. Ahora, creo que de escaramuzas, de fenómenos precisos y concretos, como son las referencias que hay, la conclusión que uno debe sacar es que debiera, en síntesis, haber una experiencia mayor para tratar con madurez lo que es la relación entre distintos. Porque 7 no son iguales entre ellos, tienen identidades, y la única forma de articularse es sobre la base del respeto a cada identidad, con una pertenencia a un programa común. Y si uno cree que lo que es común y une es mayor y beneficia al país por sobre la diferencia y la identidad de cada uno, tiene una carta para poder articularse con tranquilidad. Pero esto no son escaramuzas, algo pasó, se reunió el Consejo Nacional de la ADC, los demócratas cristianos exigían disculpas, o sea, hay algo mayor, profundo. Bueno, es que yo creo que esa parte, yo doy mi mirada, se lo hice saber también en esta reunión bilateral que tuvimos a nivel de jefe de bancada, con la presencia del presidente de la Cámara y yo mismo. Ubiquemos y contextuemos exactamente quizás las cosas. Otra cosa es qué detalle o qué cosas mayores o menores pueden tener un impacto distinto y por qué esa dinámica dentro de la ADC. Y eso es un tema, digamos, que obviamente de explicarlo a la ADC. La democracia cristiana se enojó por lo siguiente. La directiva demócrata cristiana de 1973 apoyó el golpe. Eso es algo que pesa mucho en la sociedad chilena. ¿Usted comparte esa declaración? Hay dos cosas que son muy distintas. Una es quién hizo esa declaración. Y la primera molestia es por qué un embajador que representa al Estado de Chile, nombrado por el gobierno como corresponde, hace declaraciones que no son de representación del Estado de Chile. Y yo en eso creo que la observación crítica tuvo razones, valederas, o sea, porque en esto uno no puede... Si uno acepta un cargo de representación, no puede luego, digamos, darse un gusto con una opinión más propia. Eso es lo primero. Lo segundo, la posición nuestra fue clara, inequívoca, nosotros no vamos a presionar, no vamos a interceder. Él fue llamado a consulta a Santiago por el canciller y en ese contexto dio una explicación pública que la ADC asumió como suficiente como explicación. Ahora, el punto exacto del origen tiene un rigor histórico que yo creo que no es el punto del debate de hoy. Ese rigor histórico está determinado incluso por declaraciones de los propios demócratas cristianos.
O sea, yo ¿Y por qué se enojó tanto la democracia cristiana? Porque se enojó sobre el fondo. Entonces, el tema... ¿Lo han conversado ustedes? Yo diría, digamos, en las conversaciones no ha estado presente este tema explícitamente. Que hay una declaración de los 13 dirigentes, y así se llamó, es un hecho de la causa. Entonces, en mi opinión, en el contexto de hoy, no iba a variar con esta declaración de Eduardo Contreras lo que es el rigor de ese momento, pero no le correspondía hacerlo a él. Por lo tanto, usted sostiene, de acuerdo al rigor histórico que para usted es válido, que la democracia cristiana participó, la directiva de la democracia cristiana apoyó el golpe. No, yo sostengo de que hay omisiones que contribuyeron a que este clima llegara tal como lo plantea el mismo documento de los 13. Segundo, he sostenido, lo he dicho públicamente, que más importante fue la conducta inmediata que un número significativo de liderazgos, dirigentes en el mundo social, tuvo para ordenarse juntos, o para ordenarnos juntos, en lo que fue la lucha por la democracia, la libertad contra la dictadura. Y eso es un dato irrefutable. ¿Usted está de acuerdo con la querella que está presentada por Eduardo Contreras para que se investigue a los autores, los partícipes del golpe de Estado? Querella donde dice: Patricio Aylwin, destacado dirigente político que ha ocupado los más altos cargos institucionales del país, declaró el 26 de agosto de 1973 al periódico norteamericano The Washington Post que si a él le dieran a elegir entre una dictadura marxista y una dictadura de nuestros militares, yo elegiría la segunda. Dice Eduardo Contreras: ¿hay algo más claro de abierto apoyo al golpe que se veía entonces como un peligro real para la estabilidad democrática? ¿Usted es partidario que se investigue a Patricio Aylwin, uno de los máximos dirigentes de la ADC? Yo soy partidario que construyamos con el máximo rigor la historia de este país. No, que se investigue penalmente. Sí, no, esto no es un problema de historiadores. Eso incluye, disculpa, es que eso incluye, el rigor histórico incluye los pronunciamientos que tengan los poderes del Estado, incluyendo el Poder Judicial, en un momento como este. Pero no soy partidario que nosotros personalicemos en un conflicto hoy. ¿Por qué? ¿Por qué no es partidario que se investigue penalmente esto? No, yo no digo que no se investigue. Es que yo le estoy preguntando penalmente, porque esta es la querella de Eduardo Contreras. Eduardo Contreras viene hace tiempo con esto. Lo que dijo lo ha dicho muchas veces. Entonces, y lo dijo en tribunales, en su querella. La pregunta es, ¿usted está de acuerdo con esta querella y que se investigue a Patricio Aylwin? Todo lo que sea esclarecer la historia de este país, todo lo que sea, incluyendo la investigación desde el punto de vista judicial, penal, es contribuyente a tener memoria con fidelidad del país y por tanto a tener una solidez con mirada hacia adelante. Básicamente, entonces, ¿usted está de acuerdo con la querella de Eduardo Contreras? Yo no he discutido la querella con él, ni... Pero me imagino que la leí. No, estoy de acuerdo, pero te digo, no es el punto de si vamos a centrar una investigación solo en lo que fue la conducta que uno u otro liderazgo, en este caso se trata del nombre de Patricio Aylwin, se puede tener. Nosotros tuvimos críticas fuertes, directas, abiertas, en ese plano. Las investigaciones penales, usted sabe que son responsabilidades personales. Aquí se nombra a Patricio Aylwin. La pregunta es muy simple. Sí, yo creo que ¿apoya la investigación en contra de Patricio Aylwin, entre otros, por lo que ocurrió? Yo creo que hay que hacer ¿Y esta es una de las diferencias con la ADC? Yo creo que hay que hacer las investigaciones entre todos los que sean necesarios, sin ninguna duda, en beneficio de la claridad del país, del rigor con la historia y del papel que cada uno jugó. ¿Es factible una nueva mayoría sin DC? No. ¿Es fundamental la DC? Yo creo que es tan fundamental como el PC o como el PS, es decir, la amplitud que ha permitido esta anchura de alianza es la que permite que se logre nueva mayoría. ¿Cuánto están dispuestos ustedes a ceder ante la DC? Nosotros, para que se mantenga la nueva nosotros tenemos mayoría. la relación con la DC directa, franca, fraternal en el buen sentido de la palabra, articulada por un programa. O sea, eso es la mejor forma de intercambiar con la DC o con el PS o con el PP o con quien sea. Hay un programa que es el que nos convoca, que no es ni el programa del PC ni el programa de la DC, pero es el programa que convinimos en una convergencia y que se comprometió con Chile. A nuestro juicio, si este programa se aplicara al 100%, se daría un salto muy grande en las tareas democratizadoras a plenitud que todavía le hacen falta a la sociedad chilena. Y eso es una razón motivadora para buscar tantos encuentros como energía haga falta para hacer avanzar el programa,
Y esa será la forma en que nos relacionemos, más allá, digamos, de las manifestaciones más cercanas que tenemos muchos de nosotros con otros tantos dirigentes en democracia cristiana. ¿Se arrepienten de la carta de condolencias que mandaron a la República de Corea del Norte? Yo creo que fue un error. Yo creo que fue un error casi, no te lo digo y lo dijimos en su momento, casi en una cosa mecánica de un equipo que funciona, digamos, en lo que es el trabajo de la dirección del partido, en un tema donde ¿qué se leyó? Una adhesión, un conocimiento de causa a lo que es el proyecto de Corea del Norte. Y nosotros no tenemos ni conocimiento de causa, que no sea el que tiene todo el mundo, estoy hablando, digamos, en una relación más... No tenemos relaciones bilaterales con el partido coreano, no tenemos vivencia de delegación en Corea, entonces lo hicimos cargo de un tema que tiene muchas cosas que hoy día... ¿Cómo se entiende esto que el año ahora, pues sí, pleno siglo XXI, segunda década del siglo XXI, presidente del partido, no estoy hablando cualquiera, Guillermo Tellier, con una experiencia política larga, o sea, no estamos hablando de un muchacho que hizo una carta, sí. Él la hizo, él la firmó. No, sí, él la firmó. ¿Cómo se les pasa esto? Eso se precisó, no solo aparece la firma de él, sino yo en su momento era secretario general del partido también, y nos hacemos cargo. Esto fue un tema crítico en nuestra interna, porque ¿Cómo ocurrió para explicar bien? Porque no le andan mandando cartas cada vez que muere un dirigente político en el mundo, pues no están dedicados a eso. ¿Cómo sucede todo esto? Esto sucede primero, alguien se murió, se genera un hecho de presiones o de sugerencia, como se quieran llamar, digamos, de tener una presencia de condolencia. Sugerencias internas, presiones internas. En la vida, en los intercambios que hay a nivel de los partidos, sí, esto se da. El Partido Comunista va a enviar condolencias, por ejemplo. Esa es una forma de sugerir, ¿no? Y alguien cree que, dado que hay una petición, hay que firmar y hacer una carta. Yo creo que fue un error porque no representa la opinión que nosotros tenemos de los procesos, de los proyectos, indistintamente que estas dinastías, incluso de conducción, sea una cuestión que no se remite solo al caso de Corea, sino también a otros países del mundo, pero no es nuestra forma de mirar cómo se construye una idea de sociedad, y nos embarcó en un debate, digamos, a lo menos, para decirlo así, en que no tenía coherencia. ¿Corea del Norte es una dictadura entonces? Yo creo que, primero, deberá ser connotada como una dictadura si uno asume que las dinastías no producen... No hay partidos políticos. Por eso, hay herencia tras herencia, como lo hay en muchos otros países. Entonces, no, pero estoy hablando de Corea del Norte. ¿Es para usted una dictadura? Es que yo creo que el blanco-negro allí no cabe si no tomas en cuenta... Uno puede decir si una dictadura o no. Pinochet era una dictadura, nosotros estamos de acuerdo nosotros. Pero te digo, es que en este caso tú no puedes descontextuarlo de que son estas culturas asiáticas, de que son fenómenos que tienen explicación más allá de blanco-negro. Tú me lo dices, es un sistema que nosotros seguimos, estudiamos o promovemos, no. No, pero... No, a ver, no pero... lo hacemos. ¿No es posible decir que es una dictadura? ¿Así de simple? Es un régimen antidemocrático, claramente. ¿Antidemocrático? Por la vía de que no hay un sistema que... O sea, que por lo pronto hay presentado, digamos, que la conducción del Estado sea por herencia. Eso no va a tener defensa en nosotros. Y que no haya elecciones, ¿no? Me imagino. Obviamente, pues eso está suponiendo, si es por herencia no hay elecciones. Yo tengo No, pero no hay elecciones tampoco de parlamentarios, ya. Uno puede más o menos saber qué quiere la UDI, cuál es la utopía de la UDI, ¿no es cierto? Uno más o menos sabe qué quiere la UDI, o qué quiere, no sé, el Partido Socialista, un poco. ¿Qué quiere el Partido Comunista? Una utopía. Si el Partido Comunista tuviera la mayoría parlamentaria, pudiera hacer por sí mismo las modificaciones que quisiera en el país, ¿qué haría el Partido Comunista si no tuviera que negociar? El Partido Comunista haría lo que ha comprometido en sus 100 años. Me refiero en conducta y en propuesta. Un sistema que relacione directamente socialismo con democracia. Más democracia para más socialismo para más democracia. Supone un régimen pluripartidario, supone economía mixta, con un papel fundamental del rol del Estado en el sentido de incluso garantizar la distribución correcta de la riqueza.
un partido que va a darle una significación principal a lo que es el papel de los trabajadores, su aporte en la economía, su aporte en la sociedad. Es decir, eso es el proyecto que tiene en su idea de programática el Partido Comunista desde muchos congresos a la fecha. Y esa es la experiencia que ha trasladado en el mensaje no solo teórico, sino de su propia práctica. Bueno, hasta el momento no ha gobernado absolutamente nunca. Por eso hago la pregunta. No, está bien, de acuerdo. Pero tú me preguntas, yo te digo, eso es lo que ha estado desde la fundación del partido, en todo su tronco, siempre ha supuesto una relación de compartir las tareas políticas que desafían un proceso de este tipo. Siempre ha planteado el tema de que la construcción de una sociedad distinta obedece a leyes propias, hay leyes generales, pero a manifestaciones propias. ¿Lo acusarían de ser socialdemócrata usted o no? En absoluto. ¿No? Yo creo que ¿No se cree socialdemócrata usted? No, en la experiencia lamentable y negativa que tiene el retroceso, el derrumbe, el socialismo, particularmente en Europa del Este, dice que uno de los temas fue no tomar nota debida de la idiosincrasia, de la realidad, de la raigambre, de la cualidad, la característica que tiene cada pueblo. Y eso es para mi gusto, una lectura correcta, una posición avanzada y no una postura revolucionaria en el sentido de cambiar la sociedad. Doctor, ¿se arrepiente de las relaciones que tuvieron con el ARSI? No. ¿Ninguna? ¿No se arrepiente? No, las relaciones del Partido Comunista con el ARSI, son sí, solo un gesto que manifiesta, y lo digo en nombre de Gladys, que ya no está, en esa bilateral que le solicitó Tomás Mulián, una disposición, un partido que acceso a recursos tendiente a cero, y hizo un gran esfuerzo en función de un proyecto que comandaba Tomás Mulián y que tenía que ver... mucha gente del Partido Comunista al interior de la ARSI. Fue a posterior. O sea, hay mucha gente que está ahí porque este es un proyecto de educación superior que de alguna forma tú puedes llamar alternativo a los que estaban hegemonizando desde el punto de vista de los institutos privados. Y entonces muchos de los nuestros fueron parte del cuerpo docente, como lo son todavía en la Universidad de Chile. Directivos también, no solamente docentes. También, pero es que vamos a marcar que no solo son docentes de la ARSI, también han sido docentes de otras universidades como la de Santiago, la Chile, etcétera, por su capacidad en el plano docente. Y desde el punto de vista directivo, en la precisión que en ese momento correspondía a las confianzas que habían entre... ¿Participa el Partido Comunista en la Inmobiliaria Libertad? No, el Partido Comunista lo que hizo a propósito, y esto te lo digo sin que yo dominara al detalle este tema, sino porque uno tiene que informarse, entonces, pero te lo digo con conocimiento de causa. Es iniciativa de la propia universidad crear inmobiliaria para facilitar contribuciones que no solo el Partido Comunista hizo, en la perspectiva ahí está la ONG ICAL, es que lo hizo a través del ICAL, el Partido Comunista. Ya, pero el Partido Comunista participa en ICAL. Y ICAL participa en la inmobiliaria. La inmobiliaria tiene fines de lucro. Es una inmobiliaria con fines de lucro. Sí, es una empresa. Vamos al punto exacto. Si la pregunta es, ¿el Partido Comunista ha lucrado con su aporte al ARSI? No. A demostrar absolutamente a más de una comisión investigadora. Segundo, la presencia del ICAL hasta en esa inmobiliaria es porque el mecanismo que la propia universidad creó para esas contribuciones que hicieron no solo los comunistas, Max Marami, entre otros. Sí, fue a través de una inmobiliaria. No hay más relación que... Claro, esto no es una voluntad de la universidad. El Partido Comunista, si quiere, forma la sociedad, si no quiere, no la forma. No es que no la formó el Partido Comunista. Bueno, a través del ICAL sí. Pues. No, el Partido Comunista accedió a un mecanismo que no digamos nosotros... Pero accedió, bueno. Pero es que cómo tú facilitas una contribución, si estás de acuerdo, es que hay que esforzarse por hacer una contribución. ¿Platas de Venezuela llegaron a la inmobiliaria? Desconozco, pero yo entiendo que sí, digamos, porque era como pero ahí no podría yo... Lo que te puedo certificar... ¿No se arrepienten de todo este lío? Si yo te puedo certificar algo... ¿En serio? Certificar algo es que no fue estos préstamos venezolanos de rédito indirecto o directo hacia el Partido Comunista. Eso sí que lo he firmado y a prueba de la famosa comisión que está funcionando. O sea, sin ningún problema. ¿Por qué digo en qué nos arrepentimos? Si es que alguien se arrepiente de algo. Solo en tener más capacidad y ser más eficaz para que
lo que era el origen del proyecto que siempre ha estado endémico desde el punto de vista material y económico, hubiera despegado sin necesidad, digamos, de ir puntos críticos como lo que se vino. Pero se dieron cuenta que tenían un montón de profesores, mucho más que los necesarios, que tenían beneficios mucho más que los que podían financiar, o sea, un desastre realmente. No se dan cuenta que ni siquiera se pagan, cuando se critica a algunos empresarios que no pagan la previsión, las cotizaciones previsionales, bueno, la universidad tampoco lo hacían. O sea, se da cuenta lo que y no se arrepiente. Me dice, yo me arrepentiría de todo esto. Están los trabajadores con los sueldos en pago. Hay una motivación, disculpa Tomás. O sea, si yo salvara en el detalle, sería, no, mira, ¿por qué nos metimos? Que ese barco llegue hasta el puerto que se la pueda. Yo estoy reivindicando el origen y la motivación que tuvo el Partido Comunista para contribuir. El mundo está hecho de buenas intenciones, pero... No, pero fue concreto. Fue concreto, o sea, no eran solo buenas intenciones. Comprometió recursos que no rescató el mes por mes. O sea, nosotros fuimos una contribución pensando en un sistema de educación superior que fuera distinto a lo que estaba establecido y que hegemonizaba todo lo que es el espacio de la educación superior. Yo, por cierto, no voy a reivindicar, sería ridículo, gestiones que fueron poco eficaces, que generan, digamos, dinámica. Por cierto que no, pero eso sería como salvar... Eso podría ser la explicación de un empresario. Me fue mal en los negocios, no pagué los sueldos y no pude pagar las cotizaciones previsionales. No dejemos la sensación que el Partido Comunista es el que no paga los sueldos, el Partido Comunista es el que tiene que ver con el desenlace que tiene la universidad, porque eso no es así, sencillamente no es así. No corresponde con la verdad y yo tengo una tranquilidad tremenda para en este medio, en cualquiera fuera, precisar el día que culminen los trabajos de investigación, cuál fue el reglamento del Partido Comunista en este caso. El Partido Comunista anunció acciones legales en contra de quienes lo vincularan con la Universidad de Arcis. Quienes han hecho estas declaraciones, entre otros, han sido dirigentes estudiantiles, dirigentes sindicales. ¿Se van a querellar contra ellos? No, yo creo que no. Porque lo anunciaron públicamente. Casi algunos sintieron esto una amenaza. No, yo creo que sería, o sea, primero, no me hago cargo de esa afirmación que tú instalas, digamos, no sé si el... No lo instalo yo, no, se dijo públicamente. En esta conversación, me refiero en este diálogo. El Partido Comunista no puede plantearse en absoluto que su problema son los académicos, los funcionarios, los estudiantes. No. El Partido Comunista debe, si puede, contribuir en algo para que en una situación como la que legislamos de administración provisional, de garantía de proyección y estabilidad, tiene que hacerlo. O sea, eso es la posición nuestra. Yo me refiero, y pensé que ese era el punto, que la promoción de ir a abrir una comisión investigadora de parte, en este caso de la UDI, fue tomar un hecho concreto, transformarlo en una suerte de provocación directa al Partido Comunista, al punto de creer que fuera cada uno de los dirigentes, incluyendo quienes somos parlamentarios, a declarar una comisión a gusto de ellos. O sea, y yo creo que ellos van a tener que dar explicaciones, porque la relación que pretenden empatar del Partido Comunista del Arce no es la de la UDI con Penta. Entonces, en eso tendrá, digamos, cada uno y cada comisión hacer su trabajo y entregar a la opinión pública cuáles son los resultados. Algunos dicen, nos queda poco tiempo, que el próximo año no va a ser bueno económicamente. Este año no ha sido bueno para nada, pero que va a seguir el país creciendo muy poco, que va a subir la cesantía, etcétera. Esa situación económica podría implicar renunciar en parte al programa de gobierno o no. Es decir, ¿da lo mismo la situación económica y realizar las reformas necesarias o podría verse modificadas las reformas que se pretenden hacer por la situación económica? ¿Cuál es la posición del PC? La posición del PC, y si nos vamos a referir en forma más directa, reforma tributaria ya se hizo, por tanto tiene timbre de agua, está publicado y debe funcionar. El debate que podrá vincularse en esto son las reformas laborales. No, a ver, ISAPRE, AFP, pero voy a poner son todas las reformas que vienen, ¿no? Las reformas, pero las reformas laborales como lo más inmediato que debe entrar a debate. Yo creo, y con dato económico y referencia internacional, que el empoderamiento de los trabajadores para la relación capital-trabajo, lejos de cuestionar o afectar la economía, tiene que ser un elemento reactivador. Salvo que alguien imagine que es divino, que la concentración de la riqueza nació hecha de antemano y la pauperización en la pobreza de un mundo que trabaja, que tiene salarios, pero en la pobreza,
es parte de la sociedad a postular. Si las cosas son distintas, porque esto tiene que ver incluso con reactivaciones y cuáles son los incentivos a reactivaciones de economías locales, cuáles pueden tener un polo de desarrollo en alguna parte, que son la esencia de lo que yo leo de las medidas contracíclicas que anunció la presidenta y que deben empezar a implementarse. De hecho ya, digamos, hay un montón de recursos comprometidos, recursos fiscales que luego ejecutan las empresas privadas para hacer las obras tal como está establecido el funcionamiento de este país. Entonces, te insisto, no tengo la misma mirada, digamos, tan regresiva de lo que sea la economía el próximo año. No me gusta, digamos, me gusta objetivizar. Los datos que yo domino son la relación, incluyendo reunión de la OCDE en Canadá, la relación de estimular y fortalecer la actividad de los trabajadores en sus derechos, es un mecanismo en el espiral de reactivación de la economía. Ya, sería la reforma laboral. ¿Las otras reformas podrían discutirse? No, nosotros estamos dispuestos a que todas las reformas comprometidas se cumplan. Independientemente de la situación económica. Es que yo creo que ninguna de ellas está cruzada con la situación económica que no sea. Hay una crisis en lo que es la desaceleración que no compromete solo a Chile, que tiene contexto internacional y que tiene origen histórico más atrás de que asumiera el gobierno del presidente Bachelet. Lamentablemente allí no se transparentaron los datos y la información para haber asumido en su momento con qué adversidad había que bregar y haber desde el primer día... ¿Se equivocó el ministro de Hacienda? Yo creo que el ministro de Hacienda anterior entregó información... cuando dijo que íbamos a crecer al 4 y tanto, después al 3, después ahora parece que va a ser menos del 2, se equivocó, ¿no? Yo creo que los datos hablan por sí mismos. La crisis tenía más profundidad en cuanto a desaceleración que el primer diagnóstico que se entregaba. Estamos a 7 meses, o sea, estamos trabajando con estadísticas y datos y tendencias económicas que vienen del gobierno anterior, y hay que ajustar al dato realidad lo que vaya surgiendo. Entonces yo tengo un sano optimismo del efecto que tiene llevar adelante un proyecto tan transformador desde el punto de vista del sistema democrático, que imagino va a dar las confianzas necesarias que algunos alegan no tienen los empresarios. Yo creo que sí, porque los empresarios no tienen tributaciones altas solo en este país, si es que fueran altas. O sea, y lo más bien que invierten en todas partes. Entonces aquí lo que hay es un proyecto sólido que representa políticamente un interés de mayoría y que creo que ha sido, por el lugar en que ha tratado de cuestionarse, y con una campaña bastante eficaz de parte de la derecha, aún sin réditos para ella misma. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. El diputado Lautaro Carmona nos acompañó esta noche. Vamos a hacer un alto y vamos a hablar de cobre, de minería, con un experto para ver la situación de Codelco y en general de la minería chilena. Volvemos en un instante. ¿Qué se hace con Codelco? ¿Qué se hace con la minería privada? De eso vamos a conversar en esta segunda parte. A ver, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Todos sabemos que Codelco enfrenta muchísimos problemas. En los últimos días emitió bonos y se endeudó en 980 millones de dólares. La deuda de Codelco alcanza los 12.000 millones de dólares. Alguien dice, un organismo internacional ha dicho que Codelco cuesta alrededor de 20.000 millones de dólares. No sabemos si eso es una cifra, pero ahí está. Los bonos a altos ejecutivos se multiplican, escuche bien, por 16. Y las remuneraciones crecen 100%. ¿Usted cree que en los últimos 10 años por 16? No. Entre el 2009 y el 2013 se multiplicaron por 16 los bonos altos ejecutivos y las remuneraciones crecieron al doble en solo 4 años. 100%. Hay becas, viviendas, bonos del convenio colectivo de algunos de los sindicatos más importantes de Codelco. Los sindicatos administran becas, 340 becas que los distribuyen como ellos lo estimen conveniente. Y hay problemas. Chuquicamata subterránea con problemas en construcción, para qué decir lo que está sucediendo en el Teniente, donde hay atraso de 2 años. Para conversar de esto y otros temas, ya imagínense todo lo que hemos hablado, hemos invitado a Gustavo Lagos, profesor de la Universidad Católica, experto en minería, que publicó además una columna el otro día que, por lo menos a mí me llamó la atención, donde dice que, entre otras cosas, que la complejidad de las inversiones está dada no solo porque esas están lejos de ser de mayor tamaño que una minera enfrenta en forma simultánea a nivel global. O sea, esos son los desafíos de Codelco,
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Yo abrumado, porque sabemos que vivimos un poco de esto, sí, que comemos un poco de esto, y cuando se empieza a rescatar tanta información, empiezan a surgir también un nivel de angustia. Lo han dicho el presidente del directorio de Codelco, ha dicho, mire, si no hacemos ahora algunos cambios, Codelco se muere. No sí, lo decimos nosotros. O sea que podría tener muerte en plazo. ¿Sí? Lo ha dicho también el nuevo Nelson Pizarro, administrador de Codelco. Entonces, y aquí usted dice, sí, pero los desafíos son enormes. Nadie en el mundo tiene que hacer lo que tiene que hacer Codelco ahora. ¿Se salva Codelco? Yo creo que sí. Yo soy optimista. ¿Sí? Fíjese que yo soy profesor, entonces estoy formando a cabros jóvenes, ¿no es cierto?, que van a trabajar su vida en la minería. Entonces, si no creyera en esto, no lo firmaría. No debería salir. Pero se pueden ir a la minería privada, estamos hablando de Codelco. Sí, claro, pero obviamente si Codelco no le va bien, va a haber que venderla. Pero nadie espera que eso ocurra. ¿Plazo? ¿Plazo para que no le vaya bien? ¿Plazo para tener una evaluación de ¿le fue bien? Sí. ¿No le fue bien? Yo creo que el plazo es alrededor de 2020, porque en 2020 empiezan los nuevos proyectos de Codelco. O sea, va a empezar Chuquicamata subterráneo, va a empezar Teniente subterráneo, Radomiro Tomic. Tendrían que haber empezado antes, usted sabe, estamos atrasados. Sí, claro. Ellos están atrasados. Estamos atrasados. ¿Y por qué? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no, porque eso no es responsabilidad tan solo de Codelco. Aquí hay un problema del dueño, como usted sabe. El dueño no le gusta mucho invertir las platas que obtiene de Codelco, no le gusta reinvertir. Pero ha habido problemas de ingeniería, ha habido problemas de gestión, ha habido problemas de planificación en esas inversiones. O sea, en el Teniente algo pasa. No, en el Teniente lo que pasa en el Teniente es que en la medida que se acercan a la pipa, ¿no es cierto?, central, que es el yacimiento, ¿ya?, está ejerciendo la presión la roca. Entonces tienen que fortificar mucho más de lo que se había pensado. Ya, o sea, habían pensado equivocadamente. Habían calculado, yo creo, equivocadamente, y se encontraron con una situación que es más compleja de la que había, y por lo tanto tienen que fortificar y tienen que tomar todas las providencias del caso para que no haya accidentes mortales. Yo veo que saco una conclusión, a lo mejor la conclusión mía es mala, errada. Parece que el deterioro es tal de Codelco que hay que invertir tanto que es la inversión lejos, dice usted, del mayor tamaño de una minera enfrenta en forma simultánea a nivel global. O sea, ha sido tal el deterioro que para recuperarse es la mayor inversión a nivel global. Estamos hablando de empresas enormes. ¿Ese es el deterioro de Codelco? ¿Tanto necesita invertir? Lo que ocurrió fue que se juntaron todas estas inversiones, ¿no es cierto? ¿Y por qué se juntaron? Por diversos motivos, muchos de ellos políticos, ¿no? Es decir, los gobiernos no entendieron a tiempo que tenían que empujar estas inversiones mucho antes. Se hicieron promesas en el pasado, ¿no es cierto?, que no fueron totalmente certeras, no fueron, la verdad, lo más acertadas, ¿ya? A ver, promesas que no se cumplieron. Algunas de ellas se cumplieron, pero se cumplieron por otros motivos, ¿no es cierto? Se dijo en el año 2000 que se iba a duplicar el valor de Codelco. Y, bueno, efectivamente, calculándolo de una forma se duplicó, pero eso gracias a que subió el precio, no por lo que hizo la empresa. Entonces, yo creo que a veces se han cometido errores históricos que han significado, ¿no es cierto?, que la cosa vaya más lento de lo que debería. ¿Cuánto vale Codelco? Mi estimación es que vale 60.000 millones de dólares. Otros dicen que vale 20.000, ¿no? Sí, yo no sé quién dice eso, ¿eh? Pero mi estimación... Sanford C. Bernstein. Ya. Valorización de Codelco estaría en torno a los 20.000 millones de dólares, lo dijo el 13 de agosto de este año. Ya. Pero yo le hago un cálculo. Fíjese que los bronce, junto con disputada, digamos, valía 22.000 millones de dólares hace 3 años, ¿cierto? Y resulta que los bronces es más chico que Andina. Andina es el yacimiento más grande del mundo, lejos, pero lejos. Andina es el yacimiento más grande del mundo de cobre. El tema no es el tamaño, sino la rentabilidad, ¿no? Sí, pero el tamaño es muy importante porque... Naturalmente, pero sí, además la rentabilidad. La rentabilidad, pero Andina tiene costos bajos. Yo le pongo el ejemplo de Salvador y no pasa nada. No, Chuquicamata está, si es que no hace las cosas que tiene que hacer,
Hubo algunos años que ha perdido plata Chuquicamata. Sí, pero el teniente, fíjese que se recuperó. Hace años atrás tenía costos muy altos y hoy es la división que tiene menos costos en toda la corporación. Andina tiene bajos costos también. Leo los desafíos que usted escribió para ver si puede explicarlo a los telespectadores. Lo primero es el tamaño de la inversión, enorme, porque la inversión hay que gestionarla, o sea, no basta con tener el dinero, sino la gestión. En segundo lugar, dice usted que hay un alto riesgo tecnológico. En tercer lugar, los proyectos tienen, si bien tienen una buena evaluación económica, no admiten grandes contratiempos en su desarrollo. Y finalmente, requieren competencias nuevas. ¿Qué es eso de alto riesgo tecnológico? La minería subterránea que está desarrollando Codelco es una minería prácticamente automática, ¿no? A distancia, en la que intervienen muy pocas personas. Y esa minería es nueva. No se ha experimentado nunca en esta escala. O sea, Codelco sería una especie de prototipo. Sí, bueno, ya tiene minas que son prototipos. O sea, en Teniente tiene una de las minas que funciona, no diría al grado de automatización que van a tener estas nuevas minas, pero sí totalmente automatizada en cuanto a vehículos móviles, ¿no es cierto? Muy impresionante. Yo le invito a que vayamos. O sea, a visitar el Teniente. O sea, el problema es el volumen de la inversión, el riesgo tecnológico, porque son Hay tecnologías nuevas. Sí. En tercer lugar, que no se pueden, como hay poco tiempo, no puede haber contratiempo, y lo nuevo a veces origina contratiempo. Sí. Y por último, usted dice que se requieren competencias nuevas, me imagino que los trabajadores, Sí. Todo eso, ¿está preparado Codelco para todo esto de verdad? Es un desafío gigante. Es un desafío gigante. Ahora, cuando yo digo que no hay mucho espacio para contratiempo, se lo pongo en números. Chuquicamata Subterráneo y el nuevo nivel mina están muy bien situados competitivamente, ¿ya? Ahora, si se retrasan o se hacen más caros, como el caso de Teniente nuevo nivel mina, se van a mover hacia un área menos competitiva. ¿Qué significa eso? Que su rentabilidad es menor. Igual sigue existiendo. La que tiene menor rentabilidad de los proyectos de Codelco posiblemente es Ramiro Tomic. Sí, el cobre baja a menos de $3, porque está ahí. Sí baja a menos de $3. ¿Hasta cuándo es viable Codelco? ¿Con qué precio es viable Codelco? Lo que pasa es que la gente no sabe, Tomás, que el costo depende del precio en el corto plazo. Por lo tanto, si baja el precio, tiene que bajar el costo. Lo que importa, la energía no va a bajar, los trabajadores hay que seguir pagándola, hay contratos. ¿Cómo va a bajar el precio? Hay costos fijos, sí, pero la energía no es fija. Y si baja el precio del cobre, va a bajar el precio del petróleo, porque va todo a la mano. El petróleo ya está bajísimo. Está bajísimo ya, sí. Pero el hierro, ¿no es cierto?, los insumos, el diésel, el gas natural, el carbón, que se utilizan en las plantas termoeléctricas. ¿Pero cuánto cree usted que puede bajar y sigue Codelco funcionando? ¿Hasta cuánto? ¿Cuál es el límite? Considerando todo esto. Mirado en términos estáticos, ¿ya? Obviamente que un precio de 2,5 sería muy complejo para el Estado. No va a perder plata Codelco con 2,5, pero perdería con bastante menos de eso. Bonos a altos ejecutivos se multiplican por 16. Sí. Las remuneraciones por 100 desde el 2009 al 2013. Esto conspira. ¿Remuneraciones de ejecutivos, dice usted? No. Los bonos altos ejecutivos se multiplicaron por 16. Las remuneraciones en general crecieron por 100. En general, no a todos creció por 100, pero en general. ¿Es viable Codelco así? A ver, le respondo. Yo no sé efectivamente cuánto subieron los bonos de los ejecutivos. Ese es un reportaje que se produjo que me parece interesante, pero no necesariamente yo lo creo de esa manera. Lo entiendo de la manera que lo está diciendo usted o que lo dice el diario, de hecho. Yo comparo el alza de las remuneraciones de trabajadores, incluidos los bonos, y fíjese que Codelco no es el más alto de la minería. ¿Y es más eficiente la minería como mina? Algunas minas son eficientes, otras son menos eficientes. ¿Y El Salvador? El Salvador está en el límite de perder plata. De hecho, algunos años perdió plata. Sí, claro. Y el desafío, ¿no es cierto?, consiste en que el rajo Inca, que hay que desarrollarlo ahora, que se está empezando la prefactibilidad,
va a estar listo en unos 5 años más, ¿ya? Y eso da continuidad. Si no fuera así, no tendría sentido mantener El Salvador. A ver, ¿es creíble, Codelco? Y hago esta pregunta porque se va a invertir plata ahora. Sí. Se comprometieron $4.000 millones. Sí, un poquito más. Manda por ahí. Hay metas, y si es que esas metas no se cumplen, hay responsabilidades. ¿Qué asegura que estos $4.000 millones van a ser bien empleados y se van a cumplir las metas? Bueno, fíjese que Nelson Pizarro es un hombre que tiene mucha experiencia, probablemente el que tiene más experiencia en Chile en desarrollo de proyectos. Desarrollar proyectos mineros de altísimo riesgo que tienen tantos imponderables. Y manejando la vicepresidencia de proyectos está otra persona que es súper experta. Entonces tenemos yo diría que a los chilenos top en esta hazaña, ¿ya? Pero ahora usted lo que pide es que los chilenos hagan un acto de fe en el señor Pizarro, pero yo le estoy pidiendo un poquito más. Sí. Le estoy preguntando si hay una entidad encargada, por ejemplo, del cumplimiento de las metas. Bueno, el directorio. Sí, político. No, una entidad en serio, no encargada. Una entidad. ¿Hay algo? ¿Hay una entidad que responda? Porque el directorio... El ministro de Hacienda. Ya. Otro político es. No, es que ¿cómo responden ellos? ¿Cómo le responden a la gente? ¿Quién responde para que se cumplan las metas? ¿Quién fiscaliza? ¿Quién? ¿Hay un ente externo? Yo estoy pidiendo, justamente en esa columna, estoy planteando que por eso debe haber más transparencia en el reporte de la empresa sobre sus proyectos. ¿Ha disminuido la transparencia en Codelco? Yo creo que en la última década disminuyó la transparencia en el sentido siguiente. Ellos no publicaron ciertas informaciones porque estaban siendo demasiado atacados. Por ejemplo, en Codelco Norte. ¿No es cierto? Entonces juntaron todas las divisiones, todas las minas de Codelco Norte, y hoy uno no sabe cuánto produce Ramiro Tomic, cuánto produce... ¿No se sabe eso? Sí, yo lo sé, pero yo soy experto. Pero la gente no lo sabe. ¿Y atacados por qué? O sea, ¿qué defensa es esa? ¿Ocultar información? Bueno, yo he planteado durante mucho tiempo que es necesario que en general las empresas mineras publiquen más transparentemente la información sobre la producción, que es clave. Pero ¿no es cierto? un chileno común y corriente, un señor que no está viendo, una señora, no puede saber cuánto produce Chuquicamata, por ejemplo. No está publicado, no. No está publicado, no se publica. ¿Sabe cuánto produce? Ni Ramiro Tomic, ni nada. No, porque la producción es compleja, ¿eh? Ojo, porque Ramiro Tomic le pone una cañería en realidad es una correa transportadora, con mineral, y se la pasa a la planta de Chuquicamata, porque la mina de Chuquicamata está vieja. Entonces Ramiro Tomic se está suministrando mineral a Chuquicamata en este momento. Entonces, no es tan fácil entender las producciones, pero yo creo que es súper importante transparentar las producciones individuales de las minas, porque eso permite que el público, ¿no es cierto?, juzgue mejor lo que está pasando. Usted dice que el país debiera conocer el estatus de los proyectos con sus indicadores económicos, exacto, con los motivos de retraso, sí, de los aumentos de costo, sí, etcétera. Nada se hace. La empresa reporta, pero yo creo que no reporta todo. ¿Oculta cosas? No sé si lo oculta o no lo dice. Bueno, no decirlo, no me gusta la palabra ocultar, pero efectivamente yo creo que hay una tendencia en Chile, no es solo de Codelco, a no decir las cosas por su nombre. Hace algunos años, sí, todos nos sorprendimos con Juan Pablo Dávila, el señor de los contratos a futuro. Claro. Estábamos muy sorprendidos de que no hubiese fiscalización, de que el señor se manejara solo. Y resulta que después hubo otros contratos a futuro, ahora con los chinos. Y se creó una empresa en un paraíso fiscal, las Islas Bermudas. Yo tengo una pregunta. Tuvimos campaña hace poco donde se criticó a Lawrence Goldborn, yo creo que con razón, que tenía estos dineros en paraísos fiscales, etcétera. Hay toda una tendencia mundial, lo vemos todos los días en los diarios internacionales, a justamente transparentar los paraísos fiscales. ¿Qué hace la empresa estatal de todos los chilenos constituyendo una empresa en un paraíso fiscal con los chinos en las Islas Bermudas? ¿Le parece lógico, confiable? Es sorprendente.
Sorprendente. Estos mismos señores que además defienden hasta el día de hoy esto, son los que se le van a pasar los 4.000 millones de dólares porque no han criticado esto, lo han defendido hasta el día de hoy. Bueno, mire, yo siempre estuve en contra de la negociación de Gavi, y también de los contratos futuros, porque las empresas mineras han perdido, y no estoy hablando solo de Codelco, miles de millones de dólares en el pasado debido a las operaciones futuras. Es muy difícil ganar en el mercado. Entonces, cuando uno hace una negociación de largo plazo a precio fijo, va a salir perdiendo de todas maneras, va a salir descontento. ¿Y para qué lo hacen? Bueno, porque yo creo que no tenían una visión adecuada. Codelco aceptó que la operación, ¿no es cierto?, de cobertura que hicieron para protegerse el precio fue un error. Pero ellos defienden el proyecto Gavi. Pero usted sabe que el Servicio de Impuestos Internos le está cobrando impuestos a Codelco porque no habría pagado los impuestos en Chile. Le está cobrando 300 millones de dólares. No, eso no sabía. Justamente por esta operación, porque lo habría vendido a bajo precio y en las Islas Bermudas habría cobrado el precio real y esa plata habría quedado fuera y no se sabe dónde. ¿Sabía usted eso? No sabía eso. No sabía eso. Ahora, la operación de Gavi es compleja. ¿Entiende usted que el ministro de Hacienda de la época, actual ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, dijo que no tenía idea de esto y que si hubiese tenido idea andaba cazando mosca y resulta que después se comprobó que sí estuvo, que sí firmó, que sí? Y uno dice, ¿pero cómo? En un contrato millonario en que el ministro de Hacienda estaba ahí, que es el encargado de las finanzas públicas, ni siquiera le hubiera prestado atención. Yo no quiero defender a Nicolás Izaguirre, ni a ningún ministro de Hacienda, pero la verdad es que el dueño de esta empresa no tiene el equipo técnico que le permita tomar decisiones más racionales respecto a la empresa. ¿Perdón? ¿Tiene mucha gente y no tiene un equipo técnico? No tiene un equipo técnico propio. ¿Y por qué no lo contrata? Tiene el equipo técnico de Codelco. ¿Y por qué no lo contrata? Pero que no es el propio, no tiene un equipo propio que le diga, mire, las inversiones están bien. Le crea su directorio. Los representantes de él en el directorio son los que le van a presentar los datos, como en toda empresa, ¿no es cierto? Pero el dueño normalmente... ¿Quién responde por esto? ¿Hay alguien que responde o simplemente digo me equivoqué, se alza de hombro y se va para la casa? Se va a la casa no porque lo despidan, sino... ¿Qué pasa con los dueños normales, ¿no es cierto? Los dueños que no son del Estado, con los dueños de una empresa privada. Con el directorio de una empresa, a ver qué pasa. Con el directorio de una empresa privada tiene que pedirle permiso al dueño para hacer las inversiones. Y es el dueño, que pueden ser miles de accionistas, pero hay algunos que son más importantes que otros, el que autoriza eso. Y de repente se equivoca. ¿Hasta cuándo dura este contrato con los chinos? Muchos años, porque además no es público. ¿El contrato no es público? No es público. ¿Usted ha tratado de verlo? Sí. ¿Y qué le han dicho? No, que no es público. Hay extractos, hay resúmenes, pero no es público. ¿Por qué? Contrato privado, yo creo que debería ser público. Sí. Yo creo que... ¿Fue transparente esa negociación, perdón? Yo no ¿Es creo legítimo hacerse la pregunta? No creo que haya habido lucro por parte de ninguno de los participantes. Bueno, cuando usted habla de lucro, no cree que haya habido coimas, entonces, hablando claro. Ya. No creo. Conozco a algunos de los participantes. Es decir, conozco a los participantes top de esa época. Me niego a pensar de que ellos estuvieron mojados, digamos, por esta negociación. O en esa negociación. No, eso no lo creo. Yo creo que no midieron, así como nadie pudo medir. Porque acordémonos de lo siguiente, Tomás. Fíjese que esta negociación se hizo en 2005. Sí, pero uno establece normas de resguardo en muchos de estos contratos. Si sube el cobre, sí. Alguna norma. Aquí no había nada, no es sospechoso. No es sospechoso, es solamente indicativo de la naturaleza humana, que no puede ver el futuro. Y fíjese que en 2005 nadie en Chile, ni en el mundo tampoco, dijo que el precio iba a subir a $3-4. El precio era 1 y tanto. Cuando votamos la ley de royalty, cuando se hizo este contrato, cuando se hicieron las negociaciones de futuro en Codelco, nadie sabía, yo tampoco, que iba a subir a $3, $4. Ahora, yo jamás habría hecho un contrato de ese tipo. Pese a todo.
Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Gustavo Lagos, experto en minería, profesor de la Universidad Católica, nos acompañó esta noche. Buenas noches, gracias.